Vamos a comenzar después de dar los buenos días. Damos gracias por los que están acá, por los que se han dispuesto a llegar temprano. El texto que vamos a estar viendo el día de hoy, que creo que es maravilloso, como toda la palabra del Señor. Le he puesto un título al tema de la lección del día de hoy y es el siguiente. Y es una pregunta para que usted se la vaya preguntando en lo que tenga tiempo de compartir una opinión. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es Cristo para usted, mis amados hermanos? ¿Qué es Cristo para usted? A veces tenemos un concepto de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, que es muy simplista, muy superficial, y eso nos deja ver en qué grado de relación estamos nosotros con la palabra de Dios. Generalmente, si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué cosa es Jesús para ti? Seguramente alguien me podría decir, hermana Minerva, ¿qué cosa es Jesús para ti? Bueno, yo creo que Jesús para mí es el camino de la verdad. Y es el camino por el que uno debe de guiarse, porque él fue el que nos crió y nos dio la vida. Quiere decir que es lo máximo para nosotros, es la prioridad. Es la prioridad, es lo máximo, es el camino que debemos tomar. ¿Alguien más quiere emitir una opinión? Sí, es Jesús. No solamente es el Hijo de Dios, es la esencia de la vida en nosotros. No solamente es nuestro Creador, Jesús verdaderamente es quien nos conecta con el Padre y quien nos garantiza a nosotros en Él vida eterna si nos arrepentimos de nuestras faltas y pecados. Amén, amén. Generalmente si hacemos esta pregunta y hacemos una encuesta, es posible que lo que dijeron los hermanos está totalmente acertado y que otras personas puedan responder, bueno, Él es Dios, lo cual es cierto. Él es mi Señor, lo cual es cierto. Él es mi Salvador, lo cual también es cierto. Él es el camino, la verdad, la vida, el pan de vida, todos los yo soy que Él se dejó hacer saber en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que cuando se nos acabe el repertorio de esas cosas primeras que nos vienen a la mente acerca del Señor Jesucristo, podríamos ir a la palabra, porque ¿creen ustedes que esos adjetivos acerca del Señor Jesucristo serían los únicos? Claro que no. De hecho, si escudriñáramos toda la Biblia y sacáramos todo lo que dice aquí, eso aún sería insuficiente para darle adjetivos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tú dices eso, Norberto? Porque bueno, la misma Biblia dice que lo que de Él sabemos es lo que se ha dejado saber a través de Él. O sea, lo que está escrito acá es lo que Dios quiso revelar acerca de Él. Y cuando la palabra dice lo que de Él sabemos, a mí me da la impresión de que hay otras cosas más que la Biblia no dice y la vamos a saber cuando estemos en gloria a su lado. El texto que vamos a ver el día de hoy yo creo que es uno de los textos que nos va a ayudar a enriquecer a ese Señor, a ese Salvador, a ese camino, verdad, vida, a ese pan de vida, a ese agua que beberemos y no volvemos a tener sed. Así que póngale mucha atención al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Tome anotaciones. Los que han estado conmigo ya en alguna clase, yo les digo, les sugiero, porque así lo aprendí yo de mis maestros, que tomen anotaciones. Si un texto de la Biblia es un poco difícil de entender y el que está dando la clase te busca otro texto que al unirlo con este y compararlo te va a aclarar un poquito más lo que quiere decir que en este momento no se entiende bien, haga ahí una nota. De hecho, la misma Biblia
la misma Biblia, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Felipe, ve por el camino y allá hay un eunuco del reinado de la reina de Candace que está leyendo la Biblia, pero él no sabe. Felipe va y le dice, ¿sabes tú lo que estás leyendo? Él le dice, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Y entonces después la Biblia dice, esto es lo que estaba leyendo. Molido fue por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Y debajo de la misma Biblia tiene una notita que dice que Isaías 53. Para que nosotros, si no dijera ahí Isaías 53 y usted no es un hermano perseverante en la palabra, usted ni se da cuenta que eso que estaba leyendo el eunuco era algo del Antiguo Testamento, pero era lógico pensarlo que también era del Antiguo Testamento, porque en el momento que estaban ocurriendo los hechos, el Nuevo Testamento no existía. Quizás había alguna que otra carta de Pablo circulando, pero no se habían compilado todas las cartas y no creo que tampoco se habían escrito todas. Sí existía el Pentateuco, que son los primeros libros y quizás lo que conocemos como Antiguo Testamento. ¿Me entienden, mis amados? Entonces, en mi exhortación el día de hoy no es que solo que lea y que hoy sí aprendí. Tome nota, porque esas notas le van a ayudar a usted a cuando ya usted solo, sin un maestro, y usted quizás quiera leer un pasaje. Mira, al lado de este pasaje anoté este versículo. ¿Por qué lo habré hecho? Déjame ir a ver qué dice. Voy atrás y entonces, claro, aquello me explica esto. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 1 y vamos a orar porque todo esto que dije apenas fue la introducción. Señor, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y te damos gracias, Padre, por poder abrir tu hermosa palabra que nos ayuda, que nos corrige, que nos enseña y que en el caso del día de hoy nos habla más profundamente de quién es tu Hijo Jesucristo, que también es Dios. Gracias por el día de hoy permitirnos profundizar un poco más acerca de su deidad. Yo te pido, Padre, que me hagas hablar despacio, que no me pongas a contar historias que no van a ayudar para nada, que no me dejes hablar nada acerca de mí, porque lo que yo quiero compartir no se trata de mí, se trata de ti, Padre, y que toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder sea para ti y también para nuestro provecho espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses. Libro de Colosenses es un libro que ustedes saben que lo escribió ¿quién? El apóstol Pablo lo escribió y a mí me encanta las introducciones de Pablo. A diferencia de los apóstoles de hoy que quieren ser llamados apóstoles, cuando Pablo se presenta, algunas veces dice apóstol, pero después dice puesto ahí por Jesucristo, puesto ahí por Dios, y a veces no dice apóstol y dice siervo, Pablo, siervo de Cristo. Esa palabra a mí me encanta, me encanta. Yo creo que yo no tengo el don ni el llamado a ser pastor. A mí me gusta más la enseñanza, me gusta cantar. Yo creo que yo no tengo ese don porque hay cosas que hay que tener para ser pastor que yo creo que no tengo. Pero si algún día el Señor me llama, yo creo que yo no me gusta que me digan, no me gustaría que me digan pastor, porque me gustaría mejor que me digan hermano Norberto. O si no, como me dice el pastor de acá, nuestro pastor, que a veces me llama entre semana y me dice, siervo. Me encanta siervo, porque un siervo está totalmente al servicio de su Señor. Y Pablo comienza en el versículo 1, aunque la porción que vamos a ver hoy va a ser los versículos del 15 al 20. Pero quiero entrar, antes de llegar ahí, para no entrar así tan secamente. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y Pablo siempre, hay personas que no le gustan darle crédito, que oyen una idea y después lo hacen
y dicen que fueron ellos los que lo hicieron y no le dan el crédito al hermano. Yo no ando buscando crédito, pero sí sería bueno darle crédito a quien lo tiene. Y Pablo, que era el apóstol Pablo, dice, y el hermano Timoteo. ¿Ven qué humildad? Dice, y después que hace un pequeño saludo, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosas era una ciudad, a pesar de que la iglesia de Colosas creo que fue una iglesia muy fiel. La iglesia de Colosas, de la ciudad de Colosas, estaba en un lugar donde estaban, yo no sé si usted ha alguna vez leído acerca de las 7 maravillas del mundo. Una de ellas era el Coloso de Rodas y era una figura en piedra tan grande que en la bahía esta figura tenía un pie puesto en un lado de la bahía y el otro pie puesto en el otro. Los barcos pasaban por debajo. Imagínense qué ciudad en aquella época. Uno piensa que aquella época era una época de gente que no sabían, que no había tecnología, que era como tipo los hermanos de la época Picapiedra, pero no es así. Había mucha tecnología. Y después Pablo no solo se presenta y le manda un saludo a estos hermanos, le dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por los hermanos y acordándose que el motivo por la cual Él es apóstol es por el Señor Jesucristo. Y ahí Él describe, da todo el crédito, todo el honor, toda la gloria al hecho de que Él está ahí por la misericordia de Dios. Usted puede seguirlo leyendo en cada versículo. Y entonces, en el versículo 15, vamos a ir al versículo 15, Él comienza con algo que me parece muy lindo y por eso esta presentación yo les dije que le había llamado ¿Quién es Cristo para usted? Porque a la altura del versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Miren cuánta cosa teológica hay ahí. Yo quiero coger ese pasaje y separarlo en pequeñas porciones para que ustedes vean todas las cosas, además de esas que nosotros decimos superficialmente y a veces no queremos profundizar. Para los hermanos que llegaron después, yo les había hecho una pregunta. ¿Quién es para ti Cristo, mi hermano? Y lo primero que se nos viene a la mente es el Señor, es el Salvador, el Dios de sangre por mí, Él es el Hijo de Dios. Y después hacía una segunda pregunta, ¿será que solo eso es? No, es mucho más. El objetivo fundamental de estudiar este pasaje es profundizar y ver qué más encontramos en Jesucristo. Y si desmenuzamos un poco este versículo, y siempre me va a decir, yo estoy igual que el hermano Lazo cuando hago el cuento de cuando aquella mujer le profetizó a Yamila. Pero yo tengo que decir esto siempre. En mi proceso de formación, yo tuve un gran hombre de Dios en mi vida, que fue el hermano Enrique Baldovino, que está en la presencia del Señor. Y yo aprendí una cosa, una sola vez me lo dijo, y eso como que me caló profundo. Y seguro ustedes van a saber lo que yo voy a decir. Norberto, tienes que profundizar más en la palabra. Coge un pasaje y, si es posible, desmenúzalo, como cuando vas a hacer ropa vieja, la carne que la vas a desmenuzar.
coge y separa una palabra, haz un espacio, porque a veces leemos la Biblia de carretilla, por ejemplo, el famoso Juan 3:16. Ustedes no saben la riqueza que hay en ese versículo, que alguna vez se lo comparto, pero sin embargo dice, mi versículo favorito es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se muera, no se pierda, para que más tenga vida eterna. Pero si usted coge cada palabra y la separa, usted va a encontrar ahí un caudal de conocimiento. Eso fue lo mismo que hice con este pasaje. Miren todas las cosas que yo encontré en este pasaje acerca de Jesucristo. Dice, Colosenses 1, del 15 al 20, acerca de Jesús, dice, número 1, Jesucristo es la imagen de Dios. Número 2 que encontré, el primogénito de toda creación. Número 3, el creador de todas las cosas. Número 4, antes de todas las cosas, no creador de todas las cosas, sino antes de todas las cosas. Dice, 5, el único que sustenta todas las cosas. 6, la cabeza de la iglesia. En esta parte me voy a tomar ahorita un tiempo. El hermano, yo no sé si usted cuando sale el domingo acá y llega el otro domingo, usted no se acuerda quién predicó, de qué predicó y cuál fue el mensaje y cuál fue el llamado. Yo no sé si usted, yo a veces no me acuerdo, pero yo trato de recordarlo. Yo me acuerdo que hace unas cuantas semanas atrás el hermano Fidel predicó acerca de Efesios 4, que habla del cuerpo de Cristo. Y después que terminó, yo le dije, hermano, ese versículo me encanta, ese es uno de mis versículos favoritos. Y aquí vamos a ver ahorita algo de eso. Dice que Él es la cabeza de la iglesia, pero también dice el versículo, la fuente de la creación, el primogénito de entre los muertos, quien tiene toda la preeminencia, lleno de toda plenitud, la base de la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, yo creo que sería muy pretencioso de mi parte coger este versículo y explicarlo totalmente, porque es más, era para que yo apenas me diera el día de hoy para explicar qué significa la imagen del Dios viviente, la imagen del Dios invisible. Eso es muy profundo. Nosotros, ¿qué creen ustedes que sea una imagen? Cuando hablamos de imagen en el sentido religioso, quizás lo primero que hacemos es recordarnos de... Los santos, eso iba a decir, hermana, gracias por tu aporte. De la Iglesia Católica, que llegamos, está llena de imagen, y la Biblia dice, no se hagan imagen, pero aquí está diciendo que Jesucristo es la imagen. Un momento, entonces vamos a tener que profundizar un poco más. Y voy a ir leyendo algunas cosas. Dice, la palabra imagen en griego es eikon. De ahí sale la palabra. ¿A qué palabra se parece la palabra eikon? Ícono. De ahí viene la palabra ícono, que no significa simplemente parecido, sino manifestación visible y exacta. No significa que Jesús era una copia. No es una fotografía, no es un retrato, no es algo creado que imita a algo. Jesús hace visible al Dios invisible, no físicamente, sino espiritualmente. Tengo algunos versículos acá. ¿Quién me puede buscar? Juan 1:18. Juan 1:18, por favor, ¿quién me lo puede buscar? Por favor, hermanita, Juan 1:18, Juan 12:44. No todos a la vez, hermano Fidel, gracias. Segunda de Corintios 4:4, Minerva. Ya, así a dedo. Segunda de Corintios 4:4, Minerva. Uno más. Hebreos 1:3. Ok. ¿Quién tiene Juan 1:18? Adelante, hermanita. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un poquito más. Ok, está bien. Los que ven a Jesús también ven al Padre. Dice este versículo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno de su Padre, a Él le ha dado a conocer. Esto es profundo. Ayer el profe en la clase de teología nos decía, miren,
la Trinidad no la entendemos. A veces tratamos de explicar cosas que no entendemos y poniendo ejemplos humanos, lo que hacemos es confundir más a la gente. Pero básicamente, el Hijo de Dios significa que una parte de Dios, una parte de su deidad, se separó temporalmente del Padre. La parte que se separó es la parte que nosotros le decimos hijo, y vino aquí a la tierra. ¿Y qué cosa es Jesucristo? Él es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver eso más adelante y creo que lo he explicado varias veces. Cuando le vamos a Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hágase esto, hágase aquello y hágase lo otro. Pero después Juan nos aclara un poco más de que quien estaba hablando al principio, ¿quién era? Era Jesús. Dice, por él todas las cosas fueron hechas y por su palabra todo fue creado. Y esa palabra vino y habitó entre nosotros. Esto es algo que la gente dice, el Nuevo Testamento es un libro diferente. No, no es diferente. Es la continuación del plan de Dios con una separación de 400 años entre un libro y otro. Ahora, ¿qué significa entonces que Jesús es la imagen de Dios? Miren, aquí en la tierra, con la máquina más sofisticada que haya, la más sofisticada en cuanto a píxeles. Ustedes saben que la pintura, una pintura, si usted la mira microscópicamente, está compuesta de punticos que van haciendo una imagen. Si la máquina más sofisticada del mundo me tira una foto a mí y después esa máquina le tira una foto a la foto, entre la foto que me hizo a mí directamente y la foto que le hizo a la foto, aunque visualmente sea imperceptible, si lo miramos también a través de grandes microscopios, hay una pequeña diferencia. Entonces, aquí lo que está diciendo no es que Jesús es una copia de Dios, sino que Jesús es el ícono de Dios en sentido de representación. Entonces, hermano, esto es mucho más profundo, pero yo quiero que usted se quede hoy que lo primero que estamos viendo, que es la imagen de Dios, no es que es una foto de Dios ni una creación hecha ahí para ir representando. Dice que la imagen de Dios significa, y que quiera tome nota, y después yo voy a poner este audio para que ustedes lo vean. Significa, ya te voy a dar la palabra, Eduardo, significa que Jesús revela el carácter de Dios. Cuando se dice imagen, yo quiero que ustedes se quiten algo de la cabeza. Cuando la Biblia dice imagen, quítese la idea de dibujo o figura, porque ni siquiera Dios se parece a lo que se veía de Jesús físicamente, porque Dios es espíritu. Ahora, ¿cómo Dios se iba a manifestar? Dios no podía ser un Jesús que fuera espíritu. Lo hizo hombre para que pueda relacionarse con nosotros, para que pudiéramos ver que Él sintió dolores también, para que pudiéramos ver que lloró y que ese Dios que no hemos podido ver, lo entendemos a través de lo que de Jesús se ha hecho ver. Si quiere, dígame, si no, no lo diga. Ya voy a terminar, Eduardo, voy a terminar con esta porción que dice, ¿qué significa entonces todo lo que hemos hablado? Significa que Jesús revela el carácter de Dios, revela la naturaleza de Dios, revela la voluntad de Dios, revela el amor de Dios, revela la justicia de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, mire a Jesucristo. Pero si seguimos pensando en la imagen, no vamos a conocer a Dios nunca. Mire a Jesucristo en su palabra. Amén. Ahora, dice también este texto, no solo que Jesús es la imagen de Dios invisible. Esto es importante, amado. Dice también que es el primogénito de toda creación. Cuando ustedes oyen la palabra primogénito, ¿qué ustedes creen que quiera decir? Primero. ¿Primero en qué? En la creación. En la creación. No dice el primero en la creación.
del mundo. O sea que de la creación del mundo eres el primero. El primero en habitar, ¿no? En habitar en espíritu, ¿no? Sí, hermana, ahí vamos. Pero ahí dice que es el primogénito. Y me temo que la palabra primogénito nosotros entendemos porque sí hay una explicación que el primogénito, ¿quién es tu hijo primogénito? Leonardo. Y su hijo primogénito, hermano, usted tiene solo una hija. Es la primogénita. Ok, entendemos que el primogénito es el primero. ¿Usted ha oído hablar del arrianismo? Arrianismo. Arrianismo. Hermano Néstor, ¿tú has oído hablar del arrianismo? Hermano Fidel, ¿tú has oído hablar del arrianismo? El arrianismo viene de Arrio, alguien que vivió en Alejandría en el año 256 después de Cristo, y él, mal interpretando este pedacito, dijo, no, espérate un momento. Miren, hermano, lo importante que es estudiar la palabra. Él dijo, un momento, si eres el primogénito, entonces él no puede ser Dios, porque Dios lo creó a él, es su hijo. Y si es hijo, no es Dios. ¿Entienden lo complicado que es esto? De ahí vienen los mormones, de ahí vienen los testigos de Jehová y otros. Que, es más, la Biblia dice que Cristo es el tropezadero para muchos. Si ponemos a ver las características de la religión, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Él vive en el cielo y que es todopoderoso, invencible, todas las características de Dios? Sí, yo creo en eso. ¿Tú crees que son tres? Sí, yo también creo que son tres. ¿Tú crees que los tres son Dios? No. Ahí ya hasta ese punto empiezan todas las religiones a separarse. No, sí, pero Jesucristo no es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y tenemos que entender eso. Acuérdense que Dios tiene que manifestarse de una forma que nosotros entendamos. Y por eso la Biblia dice que los ojos de Dios, el brazo de Dios, pero Dios no tiene brazos ni tiene ojos. Él es espíritu. Lo que pasa es que Dios se da a conocer de una forma que nosotros podamos conocerlo. Y esto lo tenemos que profundizar bien para dejar de ser cristianos de superficiales. Tenemos que profundizar esto. Ahora, ¿ustedes creen que el primogénito era el primero? Sí. Yo lo que quiero que ustedes sepan, denme un minutito para terminar esta parte, que ustedes entiendan cuando dice que es el primogénito, a qué se refiere cuando habla y dice y explica que Jesús dice que es el primogénito de toda creación. Primogénito tiene dos significados. Es el primer hijo, pero el significado no está en el orden de nacimiento, sino las ventajas que tenía esa persona que fue el primero en nacer sobre los demás. Por ejemplo, yo les puedo explicar a ustedes que no necesariamente el primero que nació fue el primogénito. Les quiero poner, por ejemplo, ¿cuál fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Fue Ismael el primogénito? Bajo la ley él era. Sí, pero Dios escogió al otro, no a él. Déjame terminar esta parte porque quiero. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Ah? ¿Quién era el primogénito en orden de nacimiento? ¿Y a quién fue que Dios escogió? A Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Fue Rubén el primogénito? En orden de nacimiento, sí, pero Jacob le pasó la primogenitura a los hijos de José.
Hermana, dígalo alto. Está hablando bien. Ahora, miren la primogenitura en otro sentido. ¿Quién fue el rey primogénito de Israel? Saúl, porque fue el primero. Pero fue a él al que Dios escogió para que de ahí saliera la simiente Jesucristo. No. Vamos a ver al mismo David. ¿Cuántos hijos tenía Elí, el papá de David? Eran un montón, ¿verdad? Y David era el primogénito. ¿Y a quién escogió el Señor? A David. Entonces, ahora, todos esos que el Señor escogió, y quiero que vean ahora que el asunto del liderazgo no va tanto por el lugar de nacimiento, sino por las ventajas que tenía esa persona al nacer primero. El primogénito tenía doble porción de la herencia. Eso lo puede encontrar en Deuteronomio. El primogénito tenía el liderazgo en la familia. El primogénito tenía bendición especial del Padre. Lo puede ver en Génesis 27. El primogénito le ponían las manos y era consagrado. Entonces no tanto era porque hubiese salido por el útero de su mamá de primero, sino porque tenía características y bendiciones diferentes a los otros. Entonces Jesús es el primogénito no porque fue el primero que nació, porque como le dijo, ahí está el arrianismo, que Arrio en esa enseñanza diabólica salió del año 256 y se ha ido retomando. De pronto se apaga, se olvida, vuelven a encontrar documentos y los retoman. De ahí están, repito, los testigos de Jehová, los mormones, que sí, Jesús no es Dios. Quiero aprovechar, pastor, que estamos todos acá. Y miren, tenemos que ser disciplinados en las clases. Yo les pido que cuando vayan a hacer un comentario, hagan un comentario escueto y rápido, porque si 4 exponen y se demoran 7 minutos, la clase no se puede dar. Hermano. Rápidamente, yo la progenitura, según la explicación que dio el hermano, la veo de otro punto de vista. La primogenitura de Cristo no está dado en que Él es creado porque Él es Dios. ¿Okay? Generalmente la progenitura la vemos como creación material. El primogénito de todo ser humano y ser animal, ¿quién es? El primero que nace, ¿no? Pero no podemos pensar en eso porque si no entonces Cristo dejó de ser Dios porque es un ser creado. Pero la primogenitura yo la veo a partir de este verso que está aquí en Apocalipsis, que dice Apocalipsis 21:5, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Por lo tanto, la primogenitura de Cristo, después me arreglo, la primogenitura de Cristo significa, desde el punto de vista de lo que hizo Cristo por nosotros, es que a partir de Cristo es la preeminencia de ¿qué? De la nueva creación de Dios. Es decir, todo va a ser hecho nuevo, pero ¿quién es el punto de partida? Cristo Jesús. Ahí radica la progenitura. Tú no me oíste, yo no dije eso. ¿De qué? Yo no dije que Cristo había nacido. No, yo lo aclaro porque él sabe, yo antes tenía esa confusión, créanme. Yo antes decía, pero ¿cómo Cristo es Dios si es primogénito? Exacto. Si es primogénito, entonces es creado. Y si es un ser creado, entonces no es Dios. Exacto. ¿No? Entonces, pero después estudiando, pude darme cuenta que el problema es que en Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Es decir, Dios creó al mundo, el mundo material, ¿en cuánto? En 7 días. El 8º día, que es Cristo Jesús, todo va a ser creado nuevamente. Por eso Él va a tener la preeminencia en todo, en esa nueva creación, porque dice incluso en Isaías que todo será mudado como vestidos. E incluso nuestra mente será borrada. Es decir, solamente vamos a tener memoria de los que son salvos. Los que no son salvos, no va a haber memoria. Así que padre, hijo, hermano, quien sea que muere sin Cristo, será borrado de nuestras mentes. Así Jamás es. te vas a acordar de él. Eso mismo es lo que estaba explicando Leo, que esa misma lógica que tú te hacías antes se la hizo Arrio en el año 256. Un momento, pero aquí dice que es el primogénito. Si es primogénito en sentido de nacimiento humano, no puede ser Dios. Y de ahí han salido tremendas herejías. Ahora, ¿dónde explica eso que dijo el hermano Leonardo y lo que yo quiero explicar? Lo que sigue. Por eso no nos podemos meter en un versículo sin ver lo que dice arriba
y lo que dice abajo. Mira, dicen, los que están llegando después, el tema es ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y Colosenses 1, del 15 al 20, dice, Él es, y estamos viendo todo esto hasta que nos alcance, dice, la imagen del Dios visible. Después dice, el primogénito de toda creación. Oh, siga leyendo, dice, porque, ahí hay una explicación de por qué es el primogénito. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Ahora, para entender bien esto, hay que sacar unas palabritas que hay. Este pedacito de texto dice, en Él, por medio de Él y para Él. Escuche, dice, por Él, por medio de Él y para Él. ¿Qué significa en Él? Significa que Él fue la fuente, el origen, el fundamento. Por tanto, primogénito no quiere decir que a Él lo crearon primero y entonces ya como a Él lo crearon, Él creó todas las cosas. Porque en Él significa fuente, origen y fundamento. Pero no solo dice en Él, dice por medio de Él. Y eso significa que Él fue el instrumento, el agente activo para hacer todo eso. Pero no solo dice en Él y por medio de Él, dice para Él. Ni siquiera era para nosotros. Entonces, para Él es propósito final. Cristo es la causa, el medio y es el fin. Significa también que la creación comenzó en Él, fue ejecutada por Él y terminada en Él. Amén. Quisiera que me aclarara algo. Él crea al Hijo para que nosotros conociéramos la existencia de Él. No, tenemos que quitarnos de la forma que tú me lo estás diciendo, volvemos a lo mismo. Él no creó el Hijo porque Jesús llegó, porque hay dos versículos fundamentales. Uno está cuando Pedro se para y da aquel discurso y se convierte en 5,000. Dice, a ustedes mataron, pero Él ya antes de la fundación del mundo estaba escogido para venir y morir por nosotros. Eso es preeminencia. Él no tiene principio ni fin. Él tiene las mismas características de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios iba a ejecutar todo eso? Tuvo que poner su simiente en una mujer. Porque pudo haberlo hecho, igual que yo lo he dicho montones de veces, igual que la película, ¿cómo se llama aquella película? Terminator. Se cuenta que cayó un ser misterioso y potente del cielo, ¡pum!, como una masa, y de pronto tomó la forma de alguien que estaba por ahí, le quitó la ropa, en segundos aprendió el idioma, porque supuestamente era un ser súper especial e inteligente. Dios pudo haber hecho eso, pero Él también, a veces la gente me dice, Dios escogió a Israel. No, Dios creó a Israel. Él lo creó desde empezando por un hombre. Pero cuando escogió a Abraham para empezar la gran nación, Dios estaba pensando en Jesucristo, no en hacer un pueblo ahí, para que diga que yo soy su Dios. Porque de ahí nació el Señor Jesucristo. Y hubo de ahí vino el Señor Jesucristo, de ahí vino David. Entonces, miren, no me va a dar tiempo. Yo no sé si la próxima semana yo voy a poder dar, pero hay una parte más abajo. Perdóname, Eduardo, que ya me queda muy poco tiempo. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. ¿De qué cuerpo? ¿Ah? De la iglesia. Hermano, Efesios 4, 16. Vamos a buscar Efesios 4, 16. Efesios 4, 16. Dice, De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente
según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahorita cuando yo te diga, hermana, me lees lo que está antes que eso. Y voy a describirles un momentito una historia que yo me inventé que se llama analogía de la competencia entre las partes del cuerpo. Escucha esto. Dice, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las partes, todas las coyunturas que se ayudan. Ahí ustedes ven un movimiento perfecto. Ahí vi pero una vez se me ocurrió esta analogía. El ojo ve un rico pedazo de carne asado sobre una mesa, sobre un plato, y dice, oh, yo soy privilegiado sobre todos ustedes, sobre el brazo, sobre las piernas, porque yo puedo ver la carne. Y el brazo dice, sí, pero tú no puedes llegar y tocarla si no es por mí, no puedes cortarla. Y ahí salta el pie y dice, tú la podrás ver y tú la podrás cortar, pero si no es por mí no vas a poder llegar a la mesa. Y después la boca dice, todos ustedes están mal, aquí el más importante soy yo, porque aunque ustedes logren hacer todo eso, que la llegue, la toques, la corten, no vas a poderla saborear. Y después el estómago dice, ninguno de ustedes tiene la razón. Yo creo que yo tengo la razón, porque haciendo ustedes todo lo que están haciendo, tienen que contar conmigo, porque cuando la mastiquen, ¿para dónde va a ser? Y ahí podríamos seguir la analogía. Pero ahí se para Cristo y dice, un momento, ahí sí se para alguien, dice, ustedes no pueden hacer nada de esto sin mí. Léame para la partecita que está antes, mi amada hermana. ¿La 15? Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La boca piensa que tiene una ventaja, y esto es una reflexión para los que Dios nos ha dado algún liderazgo, porque a veces el liderazgo es competitivo. Yo le pido al Señor todos los días, porque yo he sido así, y yo no quiero competir con el hermano Fidel. Él tiene su don y yo tengo el mío, ni con la hermana, mi querida hermana, ni con Leo, ni con Néstor, ni con el pastor, porque somos un cuerpo, y el Señor puso cada miembro y hay una lubricación perfecta. Mire esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Miren qué importante es el cuerpo, que uno va caminando y cuando uno pone delante el pie izquierdo, pone delante la mano derecha, porque el equilibrio ahí juega un papel importante también. Intente un día caminar pie con pie y mano con mano. No podemos caminar bien. Hay una perfección que Dios hizo y es un cuerpo bien concertado. Y Pablo era especialista en darnos estos ejemplos. Gracias. Era especialista en darnos estos ejemplos, porque vuelvo y repito, ¿de qué otra forma el Señor nos los iba a explicar? Vuelve a la parte anatómica, el cuerpo. Nosotros no hay, creo que otro ejemplo en lo que es el funcionar privado y personal, para que lo llevemos también a la iglesia. Amén. Hermano, también habla de tronos, dominios, principados y potestades. Quiero hacer un breve toque acerca de esto, porque son 4 palabras ahí que a veces nos confunden y pensamos que las 4 palabras se refieren a cosas diabólicas o a cosas celestiales, y puede ser, dependiendo del contexto. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Trono, miren, un trono significa asiento que denota autoridad. Usted puede ver el asiento y aunque no haya nadie sentado, usted dice, ese asiento no es un asiento cualquiera, un asiento que denota que ahí ese asiento pertenece a alguien con autoridad. Dominio, señorío y autoridad que ejercen personas o gobierno. Principado, posición de aquellos que tienen el primer lugar.
Potestades, término que en ciertos momentos y en compañía de otros vocablos hacen referencia no a autoridades terrenales, sino a fuerzas espirituales malignas. En otro sentido más sencillo, más escueto, tronos, dominios, principados y potestades significa puesto de autoridad usado por un ministro que tiene cierto poder para hacer el bien o para hacer el mal. Porque también, por ejemplo, trono, la Biblia lo utiliza también para el trono de Dios. Y sabemos que Dios es bueno. Pero dependiendo de quien se siente ahí, sería el uso que le dé. No me queda tiempo. Ojalá, si sigo la semana próxima, voy a explicar un poquito más, pero espero, voy a coger el videíto, lo voy a recortar y lo voy a poner en el grupo para que ustedes estudien, hermano, y en un chancecito que tengan en sus devocionales puedan leer esto y puedan aprender más, porque no es simple conocimiento, se trata de aprender más de aquel que nosotros le llamamos Padre. Y ustedes pueden ver el desenlace, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, lo que decía el hermano Leonardo, por eso no podemos decir que fue creado, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quiere decir que funcionan a través de Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso se nos quedó para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Cristo. Dios le bendiga.